analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, señoras y señores. Buenos días con todos. Estamos ya con el señor ministro de la Defensa Nacional, nuestro invitado de excepción. Señor ministro, muy buenos días. Estamos satisfechos de tenerlo esta mañana con nosotros. En CNN en español está mencionando que dos altas autoridades de Ecuador han reaccionado al comunicado que emitió este viernes el alto comisionado de Naciones Unidas, recogiendo declaraciones de su representante Michelle Bachelet sobre la evaluación de las protestas ocurridas en octubre pasado en nuestro país. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dice la crónica de CNN en español, preparada por la corresponsal Ana María Cañizares. Nuestro saludo a tan distinguida colega. Anita María ha cuestionado, es decir, no ella, pues no, sino que le atribuyen a usted haber cuestionado en declaraciones a los medios un comunicado de las Naciones Unidas y ha pedido a la organización internacional que sugiera otros mecanismos para controlar protestas violentas. Que haya sido excesivo o no puede investigarse, pero que se diga innecesario, que nos digan que otro método o que nos digan qué otro método se podría utilizar para controlar un disturbio, un motín, acciones de desestabilización. Que nos digan qué tipo de armas debemos usar, si podremos con las armas caseras, en semejante desbarajuste que ustedes recuerdan, escenificaron las calles quiteñas, los espacios públicos. Todo signo de patrimonio social y humano buscaba destruirse. Entonces, que nos enseñen cómo controlar un disturbio, un motín, acciones de directa, comprobada desestabilización, uso de armas caseras. Buscaron quebrantar el orden constitucional clarísimamente, realizar acciones de terrorismo, asaltar, quemar, destruir, y no utilizar ninguna arma no letal. En ningún momento se emplearon armas letales, solamente armas no letales. Imagínense lo que hubiera ocurrido el instante en que hubiéramos usado o que nuestra fuerza pública y nuestra institución militar habría utilizado armas letales. Habríamos tenido saldos de fallecidos, de muertes, montones de recoger. La precisión que señala Ana María Cañizares a su propia agencia es, señor ministro, un informe aparte de objetivo necesario y que usted lo viene a robustecer esta semana. Porque el alto comisionado de Naciones Unidas ha informado que la misión enviada a Ecuador, comillas, recibió informes de víctimas y testigos
que condolido el señor, que indican que la actividad represiva, señores oyentes, que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos, por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza. Esto dice la señora exmandataria de la respetable nación chilena, la señora Bachelet. Y ella misma pide la revisión de los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a normas y a criterios internacionales. Porque la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado del trabajo de la misión enviada a Ecuador entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre para analizar hechos alrededor de las protestas en contra de las medidas económicas que registramos entre el 3 y el 13 de octubre. El presidente Moreno decretó el aumento del precio de los combustibles que fue rechazado por varios sectores por considerar que afectaría a la economía familiar. Y esto estuvo, señora Bachelet, muy bien preparado, bien para ellos, malo para la colectividad y sus propias instrucciones. Esto es de mi parte, señor ministro. ¿Qué le dice usted a la representante de la ONU ante, digamos, la vista mundial que ha estado pendiente de nuestro insuceso, que no se le puede llevar a un escenario de santa paz celestial? Pues no fue así. Estuvimos viendo los ojos de millones de ecuatorianos encendidos no precisamente de entusiasmo, pues. Estábamos absortos, estábamos conmovidos precisamente por la actuación de estos renglones ciudadanos nuestros, porque los indígenas son parte de nuestra realidad y esto tienen que ellos verse muy atendidos en cuanto a la percepción de la ciudadanía blanco-mestizo y de los blancos, si es que todavía los hay. Todos somos mezcladitos. Señor ministro, muy buenos días. ¿Qué reparos usted le propone a este informe de la señora Bachelet, al que a usted le acusan de haberse desmesurado en el uso de la fuerza, y a nuestra institución militar, que para nosotros es sagrada? Muy buenos días y gracias por la invitación. Para emitir cualquier comentario o criterio hay que partir del hecho fundamental. El Ecuador preservó el orden constitucional y la democracia. Esto es de enorme significación y tiene que ser valorado en los términos que corresponde. Pero para referirme a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en primer lugar, me causa una gran extrañeza, porque yo conozco bastante cerca su accionar, porque siendo subsecretario de Defensa en el año 2002, ella era ministra de Defensa en Chile. Le invité para que nos ayudara al lanzamiento del primer libro blanco del Ecuador, que tuve el honor de dirigirlo. En segundo lugar, en el año 2006, cuando era yo ministro de Defensa, le visitamos a la señora presidenta en Chile. Y más aún, su formación está bastante relacionada con los estudios de defensa y de seguridad. Ella es una egresada del Colegio Interamericano de Defensa. Y hago estas observaciones porque causa gran extrañeza, con todo el conocimiento que ella tiene, con el nivel que alcanzó para llegar a ser una primera ministra de Defensa en Chile,
se deje llevar por un informe de una comisión nombrada para que venga al país, por pedido del país, y nos han demostrado que, en primer lugar, presentaron un informe apresurado, incompleto y no de criterio de Estado. Simplemente hicieron un análisis, y digo apresurado, entre el uso de las armas entre no uniformados y uniformados. Comparativamente. Nada más, compararon cómo se emplearon las armas entre uniformados y no uniformados. No con criterio de Estado. Las Naciones Unidas son la principal organización mundial para garantizar la paz, la coordinación y la cooperación entre estados, lo que significa que primero hay que considerar qué es un Estado, cuáles son sus responsabilidades para proteger a la población y para hacer cumplir la ley. Este ordenamiento político, jurídico, le pone al Estado como la única y la más representativa organización en el relacionamiento de la comunidad y del orden internacional. Esto no fue tratado. Simplemente se ciñeron en una forma, yo diría, de alcances perversos. Porque el momento en que se diga no necesario y desproporcionado, prácticamente lleva directamente a que se le tilde al Ecuador de haber realizado ejecuciones extrajudiciales. Claro. Es una barbaridad. Eso no se puede hacer, no se puede decir. Porque si nosotros consideramos cómo se hizo uso de la fuerza, tanto de policía como Fuerzas Armadas, nos hemos ceñido, en primer lugar, a la documentación, a las leyes, a las órdenes que están vigentes en el país para uso de la fuerza. Está por demás decir que el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Pero también nos hemos ceñido a los diferentes órdenes que existen en el sistema internacional. La misma Naciones Unidas, en el capítulo 8, desde 1990, que fue emitido, establece las responsabilidades y el cómo se deben utilizar las armas de fuego. Habla del empleo de la fuerza y de las armas de fuego. Ciertamente, el primer considerando explica cómo los gobiernos establecen normas a los funcionarios para hacer cumplir la ley. Este primer punto que dice el capítulo 8 de Naciones Unidas se lo hace a un lado. Eso es lo que hicimos nosotros. Determinar las normativas legales vigentes para que se haga cumplir la ley. Porque lo que vivimos en esta crisis desde octubre es marginar a la ley y desarrollar una agresividad criminal, terrorista, de sabotajes. No hace falta repetir, simplemente hay que ver lo que la televisión nos ha traído en todos los canales para ver cómo exageraron en la población su violencia, su crueldad, su vandalismo, hasta atacar, asaltar. Ni siquiera las ambulancias se salvaron. Teniendo enfermos que estaban siendo transportados, no se salvaron. Atacaron a las Fuerzas Armadas y a la policía. Quemaron edificios. Atacaron a un cuartel. Suspendieron los servicios. Atacaron antenas. Y sobre todo se reconoció posteriormente que se había ordenado cortar el flujo de petróleo en las instalaciones, en los campos petroleros. ¿No ha llegado el momento de que usted identifique cuáles son los grupos foráneos que también intervinieron con una estrategia singular, referida por todas las corresponsalías periodísticas de todo el planeta en ese día y posteriormente, pero que en este informe, en el primero, especialmente el que le da insumos, al segundo, de parte de la señora Bachelet,
ella se rige estrictamente a alguien que, estando aquí, no pudo visualizar el objetivo fundamental que tenían estos grupos, instruidos naturalmente por intereses foráneos que hasta ahora no podemos identificarlos adecuadamente, dada la delicadeza de parte de la institucionalidad ecuatoriana. Quiero entender por qué hemos sido más bien, hemos dejado que sean vocerías ajenas, pero objetivas, las que describan el tormentoso momento que vivió en octubre el área ecuatoriana. ¿Por qué esto, señor ministro? Quería referirme al asunto Estado, pero con relación a su pregunta. Cuando digo que no se ha hecho una consideración o análisis de la función del Estado ecuatoriano ante las graves alteraciones, violaciones de derechos, afectación a la población, al patrimonio, ataque a las instituciones, se da esencialmente porque lo que estuvimos viviendo fue un efecto de diferentes grupos que no solamente estaban enardecidos por la violencia, sino que tenían una muy clara definición de dominio. Y digo este dominio porque lo que buscaban era no solamente ejercer presión, amenaza, sino uso exagerado de la fuerza para imponer determinadas ideas, costumbres, tradiciones, aspiraciones, que como resistencia pacífica están respaldados en la Constitución. Pero no respetaron nada y se fueron prácticamente a destruirle al Estado. El Estado fue la víctima como tal. Y eso no se toma en consideración. Solamente una relación entre uniformados y no uniformados. Y la función del Estado de proteger a su población, de proteger el patrimonio nacional, de aplicar la ley y hacer cumplir la ley con las instituciones. Es decir, la función de las instituciones para que se cumpla la razón del Estado no se analizó. Es decir, no se considera que las instituciones existen para hacer cumplir la ley y para que el Estado pueda lograr, con los cambios que corresponda, en un manejo de un conflicto interno perfectamente manejado. Porque si nosotros estamos hablando de haber preservado la paz, es porque las instituciones hemos ayudado para que el señor presidente de la República pueda tomar las decisiones adecuadas y se maneje el conflicto como corresponde. Si es que no hubiera sido esta situación llevada de esta naturaleza, se hubiera descontrolado el orden interno. Se hubiera ido fuera de las condiciones del manejo de una situación de crisis y hubiéramos estado probablemente en una guerra civil. Todo esto se evitó. Esto no significa para la comisión que vino. Es decir, la comisión no vio eso. No le interesa el Estado ecuatoriano. No le interesa la función de Naciones Unidas. Peor aún, considerar que las Naciones Unidas tienen dentro de la Carta de Naciones Unidas, capítulo 7, facultades de uso de la fuerza. No solamente entre estados en el orden internacional, sino también en el orden interno. Por ejemplo, si nosotros consideramos que el R2P, se le denomina así, que es la responsabilidad para proteger, de ahí viene el 2P. La responsabilidad para proteger le faculta a las Naciones Unidas que, en función de atender la protección de la población que se encuentra en situaciones de crisis humanitaria o de afectación elevada a los derechos, a las libertades que tiene una población, y que un Estado no está en condiciones, no quiere estar en condiciones de proteger a su población, o se exagera la violencia y la criminalidad en el orden interno, Naciones Unidas tiene la facultad de intervenir según resolución de Naciones Unidas del año 2005. Obviamente, se necesita que pase por el Consejo de Seguridad y de ahí viene el veto que presentan para el caso de Siria, que lo hizo Rusia y que lo hizo China y que no pudo intervenir. Pero no me refiero al hecho concreto que lo haga o no, sino que hay previsión de poder utilizar la fuerza para restablecer la paz.
Y si nos vamos más en profundidad, consideramos la teoría de Boutros-Ghali, cuando fue secretario de Naciones Unidas. Existen las operaciones de paz, de preservación de la paz, de mantenimiento de paz o de restablecimiento de la paz. Y el Ecuador tiene oficiales este momento en Naciones Unidas cumpliendo misiones de preservación de la paz en varios países, en Sudán, en Marruecos. Y tenemos un oficial en Naciones Unidas en Nueva York, porque estamos conscientes de la necesidad de restablecer el orden, de apoyar a los estados que preserven la paz, tanto en el orden internacional como en el orden interno. Todo esto no existe en el concepto de la Comisión y le hacen cometer errores a Michelle Bachelet, que tiene una formación formada en los Estados Unidos en el Colegio Interamericano de Defensa. Lo que nos llama también profundamente la atención es que se quiera suplantar con el nombre de uso excesivo, no siquiera con uso excesivo. Se quiere plantear un método de control de disturbio no haciendo caso a los afanes desestabilizadoras con uso de armas caseras y que trataron de quebrantar el orden constitucional, afirmando que ha sido innecesario esa actuación, digamos, de las fuerzas de los estados que representaban a Naciones Unidas y a nuestro propio Estado que se protegía o debía protegerse. Entonces, eso también nos llama profundamente la atención, ¿no? Dice, no era necesario, ministro. En primer lugar, hay que considerar que cuando hablamos de que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley, hay ciudadanos que se sujetan y los que no se sujetan a la ley. Los que se sujetan son buenos ciudadanos porque saben cumplir con sus obligaciones, así como sus derechos y sus responsabilidades como ciudadanos, dentro de la ley. Pero los que no se sujetan son rebeldes, delincuentes y criminales, que es lo que demostraron en estas manifestaciones. Ante estas situaciones, no se puede catalogar el uso de armas si es que no estamos considerando los aspectos que sí estuvieron vigentes para la fuerza pública, tanto policía como fuerzas armadas. El uso racional de los medios que se disponen, la proporcionalidad y sobre todo uso de armas no letales. He insistido un sinnúmero de veces. Así es. Le dije en la comisión cuando fue a visitarme en el Ministerio de Defensa, después de pasarle esas imágenes desastrosas que se vivieron en el país, de todos los ataques, decirle, ante este cuadro, ante este ambiente, utilizamos únicamente armas no letales. Le demostré que por escrito se presentó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas las regulaciones y los protocolos que deben cumplirse. Y cuando me refería al personal de Fuerzas Armadas, le felicité terminados los incidentes. Primero porque les dije disciplina, ejemplar disciplina. No hubo un solo caso de indisciplina. Es decir, se respetó no utilizar las armas de dotación, las armas de fuego. No utilizar. Porque estamos conscientes de que cuando se está realizando un manejo de crisis, de un conflicto interno, no hay enemigos, no puede haber enemigos. Lo que tiene que haber es la búsqueda del espacio que se necesita para que se establezca una negociación y un diálogo, como lo hizo el señor presidente constitucional de la República. Pero para lo cual hay necesidad de contener la violencia, de reducir la escalada, la intencionalidad que tienen los grupos extremos de que lleguen al caos. Y en ese ambiente de caos, que se logre generar la insurgencia, que es lo que vivimos. Las posteriores investigaciones de su parte y del Ministerio de la Defensa comprobó
clara y nítidamente que no se usaron armas letales? En ningún caso, he repetido, ni un solo tiro, ni una sola arma de fuego, simplemente porque no llevaban, porque se prohibió Claro. la utilización de armas de fuego. Y las armas de dotación no se utilizaron. Probablemente es uno de los argumentos para que haya existido tantas situaciones en que los militares se vieron y policías se vieron envueltos en secuestros, humillaciones, vejaciones, que para soportar eso también se necesita coraje. Primero disciplina y se necesita coraje. Así les dije a mi personal. Tuvieron coraje para poder soportar, indignados, atentando a su integridad humana. Y ahí está el principal principio para poder utilizar las armas: legítima defensa. Y con legítima defensa tenían los argumentos legales que nos dan tanto a nivel nacional e internacional para utilizar armas de fuego. Y así lo dicen, como está escrito en los documentos internacionales. Perdona, ministro, pero usted no le hizo notar a la representante de Naciones Unidas episodios de violencia inhumana que se desarrollaron y que ni nuestra institución policial, peor nuestra institución militar, en uso de controlar las manifestaciones que describe incluso su autoprotección constitucional, no usaron porque no iban portando armas letales ni consignas de reprimendas drásticas que hubiera costado centenares de vidas humanas de lado y lado. Porque estábamos al borde de una guerra civil. Correcto. Por consiguiente, no se debía utilizar armas de fuego, porque lo que necesitaban es eso, que se utilice o que se inculpe el haber utilizado y haber manejado desde el interior para que haya probablemente un herido o, Dios no quiera, una muerte. Ellos sí fueron preparados con armas letales. Todo. Lo hicieron. Y no hace falta describir, no, pero informar. Inteligencia militar, simplemente a la comisión se le hizo ver las imágenes de prensa, de televisión. Y si hicieron 300 entrevistas como se manifiesta, yo creo que sí pudieron percibir el grado de violencia, de criminalidad y de terrorismo que existía. Y ante el terrorismo no es simplemente de salir con consejos o sugerencias o amonestaciones o verbalizaciones para que dejen las armas, para que no les ataquen. Eso es realmente ridículo. Sí. Eso es simplemente no aceptar lo que está establecido en las leyes, tanto de Naciones Unidas, tanto de los órganos como el Estatuto de Roma del año 2002, como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de 1967. Todos estos instrumentos avalan que se pueda utilizar la fuerza, siempre y cuando esté respaldada, que haya proporcionalidad, que haya necesidad y sobre todo legítima defensa. Por esa razón fue inclusive mencionado el COIP para su reforma. Todo esto porque se da cuenta de lo que significa. En una flagrancia, cualquier ciudadano está en condiciones de ejercer su autodefensa. No digamos las Fuerzas Armadas que salen a preservar, a contener. Cuando se establece el estado de excepción, claramente se manifiesta, se dice. Por eso se hace un Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué se manifiesta ahí? ¿Y qué se les hizo ver a la comisión? Que se declaró el estado de excepción antes de que comiencen los acontecimientos agravándose, con el propósito de contener la violencia, evitar escaladas y de que se expanda esa violencia. ¿Y para qué? Para que haya un ambiente propicio para realizar unas negociaciones con todos los argumentos fundamentados que se pueden tener y que ameritaba una resistencia pacífica, pero no al grado de violencia, de criminalidad, de terrorismo desarrollado. ¿Cómo? Un cuartel no se le puede defender ante un ataque simplemente con amonestaciones. Resulta un tanto risible, pero es un hecho.
el señor presidente Bolsonaro de Brasil manifestó: no se puede salir a hacerles muecas para que no ataquen. Bien puesto aquello. ¿Y cómo puede comprobar o hacer comprobar la señora Bachelet a semejante organismo de tanta significación como Naciones Unidas para todo el orbe el uso innecesario, óigaseme bien, y desproporcionado de la fuerza en el escenario ecuatoriano? Yo creo que se estaba refiriendo la comisión a los manifestantes, no a la fuerza pública. Ahí calza sí. Perfectamente lo que dijo. Sí. Entonces, creo que se cambió los papeles y presentaron inadecuadamente. ¿Pero qué busca ella beneficiar la buena imagen de las izquierdas continentales, dada su posición ideológica? Es que es más fácil cuando estamos utilizando... media saltimbanqui, como decimos aquí los ecuatorianos, ¿no? Es que es más fácil defender los derechos humanos y tiene el aplauso general que defender el uso de la fuerza para preservar la paz. He mencionado el R2P, responsabilidad para proteger. Eso es muy complicado. ¿Cómo se puede hablar de eso si hace falta que pase por los representantes y los delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Es enfrentarse a una situación muy grave, muy delicada. Más fácil es hablar de haberse empleado la fuerza en una forma innecesaria. Esa es la palabra que yo he cuestionado y la vuelvo a cuestionar. No se puede decir innecesaria. Inclusive el uso desmedido o desproporcional de la fuerza puede ser investigado para ver en qué términos se ha aplicado o no. Pero de que sea innecesario, es eso mismo, aunque sea un pleonasmo. Es innecesario haber dicho que es innecesaria la fuerza. Señor ministro, ¿y ahora cómo piensa usted encuadrar a la Organización Mundial? ¿A qué niveles sus calificativos respecto a que casi tildan de objetiva el informe reporte de resultados o de visualizaciones de parte de la señora delegada Bachelet? Yo considero dos asuntos. En primer lugar, la conversación que ha tenido el señor presidente constitucional de la República el día de ayer con el secretario general de Naciones Unidas, qué bueno. Guterres. Usted ya está enterado. Exactamente. Entonces... ¿Y qué le ha dicho nuestro presidente a Guterres? No podría decir los detalles porque el señor presidente sabrá decirlo en su debida oportunidad. Pero es la primera conversación al más alto nivel, como corresponde. No a nivel de comisionados que solamente vienen a ver las armas y que no vienen a pensar lo que es Estado ecuatoriano. Y de los estados ecuatorianos de Latinoamérica, que estamos viviendo esta situación. Y en segundo lugar, solamente hay que ponerse a pensar que todo lo que ocurrió en el país están involucrados en 14 delitos penales, según el COIP. Todo lo que cometieron está tipificado en 14 delitos penales. Eso es el resultado, las conclusiones que se tiene de todo lo que ocurrió en el país. Y si hay comportamientos, hay agresiones, violaciones, criminalidad, anulación del Estado, ataque a las instituciones, bueno, la respuesta no puede ser innecesaria del uso de la fuerza no letal como la que se hizo. Y ni siquiera se hace una referencia de que el Ecuador dio como disposiciones concretas no utilizar las armas de fuego. Y si vamos en profundidad, tenemos que considerar lo que dice el Manual de Derecho para las Operaciones Militares. El alto comisionado de Naciones Unidas ha informado que la misión enviada a Ecuador, Bachelet, recibió informes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos, por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza. Este es el sumum más, diríamos, más no ceñido a verdades, que visualizó ventajosamente el continente a través de una nutrida cobertura de medios de comunicación y en las redacciones de todos los periódicos rotativos,
estudios de producción informativa audiovisuales, deben haberse regresado a ver con este informe. Me parece a mí. ¿Usted qué opina, señor ministro? Obviamente hay que considerar que, en primer lugar, la fuerza pública estaba cumpliendo actos del servicio. No es un enfrentamiento porque salen unos armados y otros no armados, no. Estaba en actos del servicio y eso significa cumplir con la Constitución, con las leyes vigentes. Para eso está la fuerza pública. Fuerzas Armadas y Policía salieron a cumplir con su deber, con la obligación que tiene el Estado de que la ciudadanía respete las leyes. Y me refiero al sector de la población rebelde, criminal. A ese sector de la población tenía que contener esa violencia. La palabra represión no significa agresión. Cuando se dice represión es contención, evitar que escale. Eso es la represión. Pero es muy comúnmente se le asocia con destrucción, con afectación a los ciudadanos. En segundo lugar, se está cumpliendo una misión constitucional. Las Fuerzas Armadas y la Policía pasan a cumplir una misión constitucional en las órdenes emitidas tanto de los comandos de policía como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que son los quienes conducen estratégicamente las operaciones. ¿Cómo describe esta misión la Carta Política de nuestro Estado? Precisamente lo que corresponde a las Fuerzas Armadas. Los objetivos tanto militares como políticos. El objetivo militar, evitar que se amplíe, que se escale, que se extienda esa violencia. Hay que contener esa violencia. Y el objetivo político, preservar el orden constitucional. El patrón considerado también, señor ministro, bastante inquietante, constante en el documento de la alta comisionada, es el gran número de detenciones presuntamente arbitrarias que ella señala en número de 1.382 detenidos. Y que según datos de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, 1.000 fueron casi inmediatamente puestos en libertad. De la suma de 1.382, el 80%, dice el reporte, salieron en libertad. Es decir, quedaron más o menos unos 300 detenidos por un espacio de tiempo más amplio. También le llaman ustedes una desinformación inquietante. Por supuesto, es exagerado. Si es que se les pone inmediatamente en libertad es porque no había causas suficientes para iniciar un proceso judicial. Y si hay 1.300 que han sido sacados del escenario de conflictos de violencia, no es porque estaban inocentemente paseándose por el lugar, estaban involucrados en una violencia. El momento que se retira a esos 1.300, estamos sustrayendo la acción violenta o los actores de la violencia. Y si no hay causas suficientes, se les pone en libertad. No han sido judicializados. Por consiguiente, eso es una exageración para un argumento de esa naturaleza. La oficina del Alto Comisionado, señores oyentes, señor ministro, ha indicado que algunos manifestantes recurrieron a la violencia. Los manifestantes recurrieron a la violencia y que se registraron disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionales y ataques contra propiedades públicas y privadas. Bachelet ha pedido a las autoridades que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar más bien exponerlos a riesgos adicionales. Esto sí está cargado de mala fe. Bueno, es la única consideración que se hace en el aspecto de Estado, tendenciosamente o no, pero es la única consideración como Estado. ¿Por qué no se hizo esa misma contemplación en todos los aspectos anteriores? Ahora sí hablamos, ¿no?, del Estado y de sectores sociales. Claro.
esa misma consideración a nivel Estado era que le haga de todo el informe mal llevado, apresurado e incompleto. Porque no está tomando en consideración que no era una simple agitación o una manifestación social, que podía controlarse inclusive sin fuerza, sino simplemente con persuasión o con verbalización hubiera sido suficiente. Pero cuando hay reclutamiento, cuando hay expansión, organización, planificación, premeditadamente se planifica, se organiza y no se detiene hasta desarrollar una violencia casi incontrolable. Eso tiene que tomarse en consideración, no es simplemente la persuasión de tener grupos que pueden ser afectados dentro del Estado. Y ella pide evitar exponer a riesgos adicionales a periodistas, a los indígenas y a los extranjeros cuando habían infiltrados de caras extrañas, nunca visualizadas por públicos ecuatorianos, que vinieron expresamente contratados por las izquierdas y estos foros que perseguían otro desenlace en la dimensión de la aterradora intervención. Entonces, de eso no cuaja ninguna redacción la señora Bachelet. ¿Usted no le reclama esta parte? No necesariamente, porque cuando estamos hablando del uso de la fuerza, en ningún momento me he referido a ningún grupo de los que hayan participado. Pero la porque informante, eso es un tema... ¿Pero la informante? Sí, se refiere. Pero nosotros no, me refiero exclusivamente al informe en los términos de innecesarios y desproporcionado. A esos términos son los que conviene referirse. Porque si topamos el tema que está haciendo referencia, hay que analizar ya del conflicto interno. Ya entramos en otra área de discusión que se puede analizar, pero no es oportuno cuando estamos hablando solamente de la improcedencia y de lo inadecuado del informe ligero presentado. Lo último, señor ministro, nuestro presidente, al estar frente al jefe internacional, al regente de Naciones Unidas, debe haber dicho la plena a nombre de toda la población ecuatoriana, porque este informe sí nos molesta a todos, que fuimos testigos, millones de ojos y de visiones totalmente justas, equitativas para las partes. Nos hemos quedado ciertamente con una sensación de que hemos tenido en la señora Bachelet no una magistrada amiga, no un personaje presidencial del respetable pueblo chileno. ¿De qué se ilusionó o de qué se impresionó o las izquierdas todavía se mueven en su concepción ideológica? Y su indigenismo yo no lo he visto reflejarse en ninguna parte de su vida política, pero me llama profundamente la atención, nos llamó a todos los ecuatorianos profundamente la atención el reporte de la señora, expresidenta de una nación que queremos. Así es. En primer lugar, considero que todavía hay oportunidad para presentar definitivamente un informe adecuado que corresponda a la realidad. Yo quiero pensar de que está desinformada y que el informe es incompleto. Pero la mayor preocupación está en que este informe de Naciones Unidas va a tener influencia en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Porque evidentemente el nivel que tiene Naciones Unidas va a influir. Y es muy probable que siga la misma línea la Comisión Internacional de Derechos Humanos. No obstante, que hemos presentado todos los documentos, en primer lugar, para justificar la mesura, el tino que se ha tenido para controlar la situación interna. Y por otro lado, también hay que considerar que es muy positivo
lo que nuestro canciller ha manifestado. Él ampliará, abundará con información para que este informe de la comisión sea más centrado en la realidad del país. La verificación final de Guterres, ¿a dónde le llevará a Naciones Unidas? Más aún cuando el señor presidente ha conversado con Guterres, tenemos la esperanza de que adquiera la racionalidad este informe. Señor ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos, como siempre, todo éxito en sus misiones. Calidad. Innovación. Completamente.